Hola mis hermanos del canal Caminos de Fe, espero que se encuentren bien. Soy Johnny Saldarriaga. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir, y así podremos llegar a muchas familias que carecen de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante: el juicio particular de Dios y el juicio de un alma condenada. Pues hermanos, miremos que en el credo también decimos: vendrá a juzgar a vivos y muertos. Todo creyente ha hecho esta oración de fe. El juicio particular, como su nombre lo dice, será para cada uno de nosotros, en lo personal. Miremos, hermanos, que muchas personas piensan que nunca les va a llegar la muerte, que no me voy a morir, falta mucho para eso, entre otras cosas. Pero es una realidad, no podemos escapar de ella y debemos enfrentarnos a eso. El hecho que no pienses de que no creas que hay un juicio, en que no creas que hay un infierno, ni un cielo o tal vez un purgatorio, no quiera decir que te vas a salvar de eso. Sí o sí tendremos que pasar por eso. Por eso las obras que uno haga en esta vida serán llevadas al juicio particular. Entonces, hermanos, en este momento, cuando una persona se muere, Dios nos preguntará cuánto amaste, y es una pregunta que en realidad abarca toda nuestra vida, y cada uno de nosotros tendrá que responder a esta pregunta, y Dios espera que cada uno de nosotros tenga que responder a esta pregunta. Dios espera que cada uno de nosotros tengamos actos buenos y que se hayan hecho también por amor. Pues miremos un santo que se llama San Juan de la Cruz. Él decía: al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Pues hermanos, Dios nos va a juzgar de la siguiente manera: ¿cuánto amaste a Dios sobre todas las cosas y a la iglesia? ¿Fuiste a misa los domingos? ¿Cuánto oraste? ¿Me amaste? ¿Fuiste a los brujos, hechiceros? ¿Fuiste a leerte las cartas? ¿Hiciste eso, entre otras cosas? ¿A qué fe le acudiste? No acudiste a mí, sino a otras fes. Tuviste otros dioses, tuviste ídolos. Estos son ídolos. Me cambiaste. Por lo tanto, Dios te va a preguntar sobre estas cosas. También te va a preguntar: ¿cómo amaste a tu prójimo? Es decir, los vecinos, los amigos, la gente del común, de las calles que no conoces. Vemos mucha intolerancia hoy en día en las calles, hermanos. En los semáforos se insultan unos a otros porque no dan permiso, porque sencillamente de pronto te rozan en la calle y también te pueden estar insultando por eso. No hay tolerancia, mucho más que en las calles te piden algo de algún, digámoslo así, alguna persona necesitada, no lo sabemos, la ignoramos, no ayudamos al prójimo, no nos importa, prácticamente no. Y muchas cosas, miremos que Dios nos va a juzgar todo eso. Todo será examinado en el amor. Si lo hiciste con buena fe, con buena obra de amor, con compasión. También miremos que los van a juzgar cómo amaste a tu familia en general. Entonces miremos, hermano, honraste a padre y madre, le ayudaste a tus padres cuando necesitaban, le diste la mano a tus hermanos, te peleaste con ellos, con tus hermanos, amigos, familiares. También los amigos entran en la familia, si son muy allegados. Entonces miremos si guardamos rencor y resentimiento ante todas estas personas, si no has perdonado, si moriste sin perdón, sin perdonar a nadie. Entonces, hermanos, cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuánto amaste a los animales? No solo tus mascotas, sino también las aves, entre otras cosas, pues animalitos de la creación de Dios. Hay muchos que de pronto le dan una patada a un perrito o un gato en las calles, o le dan veneno.
Muchas cosas de estas, hermanos. Nosotros somos instrumentos de Dios, por lo tanto debemos cuidar la creación y también seremos juzgados por esos. También nos van a juzgar. El quinto juicio que de pronto nos pueden hacer es: ¿cómo amaste a la naturaleza? Contaminaste los ríos, dañaste las plantas, los árboles, contaminaste el aire, hiciste quemas, quemando cosas en vanas por ahí para contaminar el aire. Hay muchas cosas, hermanos. Dios nos va a dar juzgar por todo, absolutamente por todo. Miremos que Dios nos creó por amor. Cuando Dios creó el mundo, no creó solamente al hombre primero. Al hombre lo creó después y fue último. Dios creó primero el mundo, la tierra, y después el hombre. Pues de la nada el hombre no sobreviviría. Entonces, hermanos, Dios lo vio todo así bien. Dijo: todo está bien, le pareció bien y todo lo hizo por amor. Por lo tanto, la parábola de los talentos que está en Mateo 25:14, donde dice que aquel amo se fue de viaje y a uno le dejó 10 talentos, al otro le dejó 5, al último le dejó 1 y les dijo: cuando vuelva espero que tengan algo para mí. Cuando aquel hombre volvió, llamó al que tenía 10 y le dijo: amo mío, me diste 10, te doy 20 talentos, te devuelvo el doble. Y le dijo: excelente, muy bien, ven a mi reino. El segundo: me diste 5 más te devuelvo, por lo tanto te doy 10. Excelente, muy bien, siervo y fiel, ven a mi reino. El último escondió el talento y le dijo: como me diste 1, tuve miedo y lo escondí, aquí te devuelvo tu talento. ¿Qué le dice el Señor? Le dice: siervo infiel, y le dice: inútil, pues no eres digno para entrar al reino. Por lo tanto, hermanos, nos van a juzgar todo, absolutamente todo, porque somos mayordomos de esta tierra. Y en cuanto en el amor, sobre todas las cosas, Dios te va a preguntar: ¿cuánto me amaste? ¿Amaste a Dios sobre todas las cosas? Absolutamente sobre todo. Pregúntate, hermano, porque no sabemos. A veces pensamos que hacemos las cosas bien y no las estamos haciendo bien. Por eso, en el momento en que el alma que se separa de su cuerpo, inmediatamente después de su muerte, se define así ella como va pues al cielo, al infierno o al purgatorio. Por lo tanto, hermanos, una vez que nos separemos del cuerpo, sería el juicio particular y ya no habrá misericordia. Mientras estemos vivos habrá mucha misericordia de Dios, pero después de muertos habrá justicia. Justicia, tengamos en cuenta eso, hermanos. Y ya no hay vuelta atrás. El alma como muere, así queda. Entonces, así como el ladrón que estuvo en la cruz junto a Jesús a la derecha, San Dimas, cuando Jesús está crucificado, le dijo: acuérdate de mí, Jesús, cuando mueras, acuérdate de mí. Y Jesús, ¿qué le dice? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo mismo San Pablo en 2 Corintios 5. Dice que anhela ausentarse de su cuerpo para estar presente junto al Señor. Evidentemente entendiendo que la muerte es la entrada a su recompensa. Pues San Pablo era un hombre santo, pues sabía lo que le esperaba. Es un ardiente intensamente llegar al cielo. Miremos Apocalipsis 20:12. Dice lo siguiente: vi los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del altar o el trono. Entonces fueron abiertos los libros de la vida. A los muertos fueron juzgados según el contenido y cada uno sus obras. Entonces, hermanos, miremos que el libro de la vida, que cada uno hacemos porque nosotros mismos creamos nuestro mismo futuro y nuestro presente. Entonces, por todas estas cosas, si nos morimos, si hemos hecho cosas malas, si nos morimos así, Dios nos va a mirar ese libro así. Pues, hermanos, tendremos muchas dificultades para entrar al cielo. Lo mismo Lucas 16:22 nos narra la parábola de Lázaro y el rico. Miremos que Lázaro era un hombre que tenía llagas y los perritos le lambían las llagas.
Por lo tanto, esperaba que el rico le tirara algo de comer, pero se alimentaba de las migajas que le caían al rico. Pues el rico era rico y Lázaro era pobre. Por lo tanto, aconteció que cada uno murió. Y Lázaro dice que Lázaro fue llevado por Abraham al seno de Dios. Por lo tanto, el rico se encontró en tormentos y llantos. Y el rico volteó a mirar arriba y vio a Abraham y le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro para que unte el dedo en agua y me dé, porque estos tormentos y esta candela me está atormentando, tengo sed. Y le dijo: acuérdate, hijo, que tú en vida tuviste muchos bienes, pero ahora Lázaro nunca tuvo, ahora Lázaro disfruta. Y tú, que tuviste la oportunidad de ayudar a muchos, no lo hiciste. Y ayudar a Lázaro, no lo hiciste. Por lo tanto, es importante, y miremos que Dios ahí hizo un juicio. Pues aconteció que cada uno, según sus obras y su recompensa, la recibieron. Y entonces, suena dramático, pero es real, hermanos. Si nos encontramos en gracia de Dios, nuestra eternidad será feliz y empezará en este momento. Si morimos en una actitud de rechazo total, como les decía, y obviamente en pecado mortal, entonces empezará para nosotros el castigo eterno, o sea, el infierno. Por eso, quien goza pecando la paga sufriendo, y hay muchos en este mundo así. Me gusta más la rumba, me gusta meter adulterio, me gusta fornicar, drogarme, el alcohol. No me gusta nada de Dios, yo no creo en Dios, yo no necesito a Dios. Se hacen sus propias leyes, se saltan lo que posiblemente creen para ellos que no existe. Y como les decía al principio del video, nosotros seremos juzgados sí o sí, no podemos evitarlo, hermanos. Por lo menos el catecismo de la Iglesia, numeral 1021, dice que el destino del alma será diferente, pero cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo hayamos utilizado nuestro tiempo en esta vida terrenal. Muchos piensan: Dios es bueno, todos nos vamos a salvar. Como pasa en los velorios, ¿no? Eso hago un paréntesis ahí, como hacen los velorios, que todos los muertos son buenos. Dicen: no, pobrecito, se murió, pero hacía cosas muy buenas. Eso era, le daba mercadito a los pobres, me dio mercado a mí, en fin, bueno, etcétera, otras cosas. Hay que tener en cuenta y cuidado, pues, porque ese día no sabemos. Tampoco sabemos cómo Dios va a juzgar a esa persona. Y por lo tanto, solo por el mal que nos hayamos hecho, sino también nos va a juzgar el Señor. No solo por el mal que hayamos hecho, sino también nos va a preguntar por qué dejaste de hacer el bien. Hay que preocuparnos por las dos cosas, hermanos. Al final hay que preocuparnos por las dos, que es el mal que no hay que hacer y el bien que yo puedo hacer en esta vida. Mientras hagamos mucho bien, el que más podamos, mejor. Así podemos también tachar nuestros pecados. Vamos tachando pecados, y obviamente con la confesión también vamos reparando aquellos pecados que hemos cometido, y así nos podemos salvar y tal vez no tengamos un purgatorio tan doloroso. Pues al juicio llegamos con las manos vacías. Tengamos en cuenta, si llegamos así con las manos vacías, pues además en Mateo 25:42 esta parábola es muy dura, porque dice el Señor: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui migrante y no me acogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces responderán también ellos diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, preso y enfermo, y no te asistimos? Y él les contestará: os aseguro que cuando no lo hiciste con uno de estos pequeños, tampoco conmigo, y estos irán al castigo eterno. Entonces, hermanos, también viceversa, ¿no? Miremos que también el Señor les dice: si me diste de comer, si me diste de beber, si me visitaste, lo hiciste con aquellos, o sea, el prójimo, entonces benditos sean, vengan a mi reino.
Entonces, hermanos, hay que mirar muy en cuenta estas cosas, porque pues el Señor no va a tener en cuenta absolutamente nada. Allá en el juicio va a salir todo, absolutamente todo, no se le va a escapar nada. Pues sabemos que el Dios de nosotros es omnipotente y omnipresente y lo sabe absolutamente todo. Y ante los ojos del ángel de la guarda, pues también, porque el ángel de la guarda sabe nuestras culpas, nuestros pecados, desde que el comienzo, desde hasta el fin, Él sabe todo. Por lo tanto, el ángel pues también posiblemente le pueda decir a Dios: esta persona que me diste no quiere hacer caso, es rebelde. Por lo tanto, se le han dado muchas oportunidades y no quiere aprovecharlas. Y va a pasar como lo pasó, como la parábola de aquel árbol que llegó aquel hombre y sembró un arbolito, pero no le dio fruto. Luego se preguntaba por qué no le daba fruto. Entonces esperó que más bien cortarlo, pero a la final hubo otra persona que intervino y le dijo: no, déjalo ahí, más bien cámbiale la tierra, pódalo, córtalo y esperemos. Si no da fruto, lo cortas y luego lo echas al fuego. Es lo mismo, hermanos, va a pasar igual. Entonces miremos y tengamos en cuenta estas cosas. Son tan importantes para hoy y para esta humanidad que desafortunadamente está perdida y carecen de Dios. Entonces, hermanos, cuando miramos que lo que les decía acerca de la parábola de los talentos, esa parábola también es muy dura, porque el Señor te va a dar a cuentas de lo que tú has administrado en tu vida y debes darle lo que el Señor te da, darle el doble. Como les decía, no ir con las manos vacías a nuestro tribunal. Pues nuestro ángel de la guarda será va a abogar por nosotros. Pero si morimos en pecado mortal, pues el demonio nos va a reclamar y le va a decir: míralo, este personaje hizo esto, por lo tanto a mí me pertenece. Pero si vamos confesados al juicio particular, en gracia de Dios, no nos va a pasar absolutamente esas cosas. Al contrario, el demonio tendrá pues, digámoslo así, un tapabocas y no va a decir absolutamente nada en ese juicio, y el ángel de la guarda abogará por nosotros. Entonces, hermano, miremos que lo más importante aquí en este juicio particular que Dios nos va a hacer es que nos va a preguntar: ¿cómo amaste a Dios sobre todas las cosas? Entonces, ¿cómo amaste tú a Dios sobre todas las cosas? Miremos que hay mucha gente que no ora. Miremos que hay mucha gente que no van a misa los domingos, no guardan el festivo los domingos. Miremos que hay mucha gente que tiene odio, resentimientos, venganza y todas estas cosas. Ahora, hermanos, miremos esta particular historia de la vida real, obviamente de un alma condenada, y pues obviamente Dios lo juzgó. Entonces dice que aquella persona en la vida era el santo San Bruno, era un fundador de los cartujos, que se encontraba en un hecho estudiando pues muy a fondo digámoslo así, por los doctrinados, ¿cómo se dice?, los volantaístas, y que presentaban a la crítica más forma todos los caracteres históricos de la autoridad, un hecho acaecido en París, Francia, en pleno día, en presencia de muchos y miles de testigos cuyos detalles han sido recogidos por sus digámoslo así, contemporáneos, pues, y que ha dado origen a un gran orden religioso. Pues este personaje, dice el santo, que acababa pues de fallecer, era un doctor de la Universidad de París y se llamaba Raymond Diocrés, dejando la universidad de admiración entre todos sus alumnos, y era el año 1082. Sí, el año 1082. Uno de los más sabios doctores de aquel tiempo, conocido en toda Europa
por su ciencia, su talento y sus virtudes, llamado Bruno Ayavaz, era el santo. Entonces en París, 4 compañeros y se hizo un deber pues, asistir a las exequias del ilustre difunto. Se había depositado, les voy a leer ahora sí en serio cómo era la historia, dice así: se había depositado el cuerpo en la gran sala de la Cancillería cerca de la iglesia de Nuestra Señora, y una inmensa multitud rodeaba con mucha responsabilidad en la cama en la que, según costumbre de aquella época, estaba expuesto el difunto cubierto con un simple velo. En el momento en que se leía una de las lecciones del oficio del difunto, que se empezaba así: respóndeme, cuán tan grandes y numerosas son tus iniquidades. Y sale debajo del fúnebre velo una voz sepulcral, y todos los concurrentes oyeron estas palabras: por el justo juicio de Dios he sido acusado. Acuden precisamente levantar el paño. Pues se veía que todos estaban como muy asombrados, y el pobre difunto estaba allí inmóvil, helado y completamente muerto. Y continuando luego, pues la ceremonia por el momento interrumpía, hallándose aterrorizado la gente que se encontraba, y llenos de temor todos los concurrentes se volvían a empezar el mismo oficio, y se llegaba a la referencia a lección: respóndeme esta vez, a visita de todo el mundo, levántate. El muerto con la rigurosa y acertada voz dice lo mismo: por el justo juicio de Dios he sido juzgado. Y vuelve a caer. El terror del auditorio llega a su colmo. Habían 2 médicos que justificaban de nuevo la muerte del cadáver, y estaba frío, rígido. No se tuvo valor para continuar, y se aplazó pues el oficio para el día siguiente. Y pues los médicos vieron que aquel hombre estaba totalmente muerto. Las autoridades eclesiásticas no sabían qué resolver. Unos decían: es un condenado, es indigno de las oraciones de la iglesia. Y decían otros: no, todo esto es sin duda espantoso, pero al fin no seremos todos acusados primero y después juzgados por el justo juicio de Dios. El obispo fue de este parecer, y al siguiente día a la misma hora volvió a empezar la fúnebre celebración, hallándose presente como en la víspera. Y Bruno y sus compañeros, toda la universidad, todo París, había acudido a la iglesia de Nuestra Señora. Vuelve pues a empezar el oficio a la misma lección, respondiendo el cuerpo del doctor Raymond. Se levanta de su asiento y con acento indescriptible que hiela de espanto a todos los concurrentes exclama: por el justo juicio de Dios he sido condenado. Y volvió a caer inmóvil. Esta vez no quedaba duda alguna. El terrible prodigio, justificado hasta la evidencia, no admitida réplica por orden del obispo y del capítulo previa sección, se despoja al cadáver de las insignias y de su dignidad, y fue llevado al muladar de Notre Dame. Al salir de la gran sala de la Cancillería, Bruno, que contaría entonces cerca de 45 años de edad aproximadamente, se dedicó pues obviamente irrevocablemente a dejar el mundo después de este testimoniazo, y se fue con sus compañeros a buscar en las soledades de la Gran Cartuja, cerca de Granollers, un retiro donde pudiera asegurar su salvación y prepararse así despacio para los justos juicios de Dios. Entonces el obispo al final decía: verdaderamente he aquí un condenado que volvía del infierno, no para salir de él, sino para dar de él irrecusablemente el testimonio. Por lo tanto, hermanos, pues este hombre al parecer se condenó fue por apariencia. Todos creían que era muy bueno, pero pues todo lo ocultaba por apariencia, y parecía como el tiempo de
Jesús, aquellos publicanos y fariseos que todo lo hacían por apariencia, por aparentar de que eran muy buenos. Y este hombre pues al parecer era muy culto, era muy estudiado, pues decían que era un profesor de la Universidad de Notre Dame en París, Francia. Entonces aquel hombre se vio que tenía sus pecados ocultos, nunca los confesó más que todo no los confesó no solo por pena, sino también por aparentar de pronto ante un sacerdote. Entonces miremos esta reflexión, hermanos. Aquí les dejo lo que decía el San Pío de Pietrelcina para que reflexionemos un poco acerca de esto. Espero, hermanos, que les haya gustado. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir, y así podremos evangelizar más. Jesús y María los siga bendiciendo. Paz y bien.